Muchas personas creen que el virus se irá en abril, con el calor. Va a desaparecer en un día, es como un milagro, va a desaparecer. El virus no tendrá ninguna opción contra nosotros. Ninguna nación está mejor preparada o es más resiliente que Estados Unidos. Por más que en febrero Donald Trump repitiera que su país estaba preparado y que el coronavirus desaparecería casi por arte de magia, los expertos alertaban que el tiempo se agotaba ante el escenario catastrófico que veían venir. Un mes y medio después, los gobernadores de algunos estados tomaron sus propias medidas de confinamiento. Los hospitales colapsaron, los cementerios se quedaban sin espacio para los cadáveres. Y la cifra de contagiados y fallecidos fue en aumento hasta que sus números sobrepasaron los de cualquier otra nación. Estados Unidos se convertía en el epicentro mundial de la pandemia. Un escenario que para muchos era evitable si no fuera por la tardía respuesta de la Casa Blanca, con un presidente que suele hacer caso omiso a las recomendaciones, aun cuando vengan de su propia administración. Creo que usar mascarillas mientras saludo presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no sé, de alguna manera no me veo así. Quizás cambio de opinión. Y cuando el país batía nuevos récords de fallecidos y mientras el mundo aún lucha por tener una vacuna en cuanto antes, Donald Trump sugirió una solución que dejó atónitos a científicos y expertos. Veo que el desinfectante elimina el virus en un minuto. ¿Hay alguna forma de hacer algo como eso en una inyección, dentro o con una limpieza? Como pueden ver, se mete en los pulmones y hace cosas tremendas por ahí, por lo que sería interesante comprobar eso. La cara de la doctora Deborah Birx, parte del equipo asesor de la Casa Blanca, evidenciaba que no daba crédito a lo que escuchaba de boca del presidente. Incluso los propios fabricantes de desinfectantes salieron a desmentir a Trump. Rápidamente los médicos advirtieron el peligro de sus dichos. Creo que es una de las sugerencias más peligrosas e idiotas hechas hasta ahora sobre cómo uno puede tratar el COVID-19. Inyectar desinfectante a las personas puede matarlas. Y si alguien hace caso, deben entender que probablemente no sobrevivirán a la inyección. Aunque Trump salió a responder que hablaba con sarcasmo, no sería la última vez que desataría críticas al desafiar lo que señalan diversos estudios. Estoy tomando hidroxicloroquina. Sí, ahora. Empecé hace un par de semanas porque creo que es buena. He escuchado muchas buenas historias. Sin tener ningún síntoma del virus, Trump se jactó esta semana de tomar hidroxicloroquina como medida preventiva. El medicamento contra la malaria al que el mandatario se refirió en su momento como un regalo del cielo para tratar el COVID-19. Lo cierto es que la propia Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos sostuvo en abril que no hay evidencias concluyentes de su efectividad y aclararon que presenta efectos secundarios. Puede ser realmente peligrosa para alguien sin riesgo de ser infectado por COVID-19. El fármaco podría significar un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, además de producir ataques cardíacos. Al crítico panorama sanitario se suma otro problema. Si a principios de año Trump alardeaba del buen estado de la economía, en abril el desempleo llegó al 14%, una cifra inédita desde la Gran Depresión. Un escenario que suele motivar al presidente a pedir la reapertura en los estados, pero en un año en el que aspira a la reelección ya tiene un enemigo al cual recurrir. ¿Ha visto algo a estas alturas que de un alto grado de confianza el Instituto de Virología de Wuhan sea el origen del virus? Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Y creo que la Organización Mundial de la Salud debiera sentirse avergonzada, porque son como la Agencia de Relaciones Públicas de China. Criticando falta de transparencia, China y la Organización Mundial de la Salud se convirtieron en el blanco de ataques diarios de Trump, al punto de amenazar con quitarle el financiamiento de manera permanente. Para sus detractores, la estrategia apunta a desviar la atención de las críticas por su gestión frente a la pandemia. La duda que muchos se plantean es qué efectos esto podría tener ante sus intentos por ser reelecto.
esto hay que tomarlo con cuidado, pero aquí el dato que hay que consignar es que Trump hace apenas 5 meses atrás, a principios de años, 4 o 5 meses atrás, no había ningún escenario donde perdiera, y si me preguntaban a mí, incluso podía decir claramente que él iba a ser iba a ser reelecto con casi total seguridad, ¿sí? Pero al alterar esas variables e introducir el COVID y cómo se enfrentó, eso ha cambiado. Yo diría que estamos en medio de un escenario electoral muy reñido. En el año en que está en juego su reelección, Trump asegura que ha hecho un buen trabajo. Y a pesar de todos los pronósticos, insiste en que Estados Unidos tendrá lista una vacuna antes de 2020. Un mandatario que se definió como presidente en tiempos de guerra, ante un enemigo invisible que no ha podido controlar. Está bueno que la gente lo vea, porque desde que comenzó esto, fíjate, ¿no? Es buenísimo. Uruguay está en una lista entre los mejores países, ¿no? Combatiendo el coronavirus. Que no pase como en Chile, ¿no? Bueno. Tenemos que ir con mucho cuidado, con mucho recaudo. Sí, eso es a mí lo que me preocupa. Hubo una detección precoz de un foco y un apagamiento de ese foco que fueron los casos iniciales. Muchos meses de relativo buen clima, un comportamiento de la población que ha sido globalmente muy correcto. Los medios destacan el éxito del país, mientras que las autoridades y científicos explican por qué la pandemia no se ha ensañado con esta nación de 3,4 millones de habitantes. Pese a que no se decretó confinamiento obligatorio, aquí la mayoría de la gente adoptó las recomendaciones de manera voluntaria. Del viernes 13 de marzo al lunes 13 de abril, el uruguayo cerró la cortina. Sí. A riesgo propio, a daño propio, sí. Cerró la cortina. Sí. Las calles eran un desierto. Cerró la cortina. Pero no solo eso hizo que Uruguay sea el único país de Sudamérica que le esté ganando al coronavirus, como lo calificó el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra de Massachusetts. Apenas con 4 casos, el 13 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou decretó emergencia sanitaria con cierre de fronteras y suspensión de clases. Unas que por la contención de la emergencia se comenzarán a retomar de manera presencial desde el 1 de junio hasta el 29 del mismo mes, aunque las escuelas rurales ya lo habían hecho a finales de abril con una asistencia del 50%. Hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de familias, coordinamos para, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias, entregar actividades. Ayudados por una baja densidad de población, los uruguayos registran hasta este viernes 750 casos positivos y solo 20 fallecidos, lo que habla de una tasa de letalidad del 2,68%, datos muy optimistas para el país, pero que según los expertos no debe hacerlos caer en triunfalismos. Y el invierno nos abre un paréntesis de 3 meses que son potencialmente muy duros. Mientras sigue el debate sobre qué país es el modelo a seguir en el control de la pandemia del coronavirus, Uruguay se enfoca en su mediano plazo, que según las autoridades es superar la llegada del invierno. América del Sur se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad. Confirmado por la OMS y reflejado en estas imágenes. Cementerios colapsados en Brasil, hospitales repletos en Perú y pacientes con coronavirus esperando atención en ambulancias de Chile. Que el continente americano se estaba transformando en el foco más importante de COVID-19. Ya no es una tendencia, sino que está absolutamente consolidado. Hemos visto muchos países de América del Sur con un número creciente de casos y claramente existe una preocupación en muchos de esos países. Brasil, Perú y Chile son los 3 países de América Latina que lideran el ranking con más contagiados por COVID-19. Sin embargo, la mirada se concentra en Brasil. El gigante sudamericano se ubica en el 2.º puesto a nivel mundial con más casos positivos y llega casi a los 22.000 fallecidos. La preocupación se agudiza mientras el presidente critica las medidas de confinamiento y los hospitales del sistema público están al borde de ocupar la totalidad de las camas. Las autoridades sanitarias, los científicos han tenido que luchar no solamente contra el virus, el coronavirus, pero también
contra la posición negacionista del presidente. Con la llegada de más equipos la próxima semana desde China, realmente esperamos poder regresar de manera gradual a una normalidad relativa y segura a las actividades. En Perú la situación también es alarmante. Pese a cumplir 69 días bajo estado de emergencia, el gobierno ha debido tomar una decisión tras el aumento exponencial en los contagios y el colapso de centros hospitalarios en Lima. Declarar el estado de emergencia nacional a partir del lunes 25 hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena. América Latina se convierte en el epicentro de la pandemia y para los expertos esta condición responde a una lógica. En un comienzo que los países no estaban preparados, en Latinoamérica con la cantidad de test suficiente no teníamos la capacidad de hacer el diagnóstico. Ahora que ya se han montado las técnicas en los diferentes países latinoamericanos, obviamente tenemos números mayores. China, Europa, Estados Unidos y ahora Sudamérica. Finalmente, el epicentro de la pandemia del coronavirus se instala en América Latina. Los países intentan robustecer sus equipos médicos para superar las semanas más duras de la crisis. Un avance de la enfermedad que eleva curvas y temores y que va dejando a su paso una huella de dolor que será muy difícil de borrar.